Hola querida comunidad, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra sección de noticias cristianas de los viernes, un espacio donde no solo informamos lo que ocurre en el mundo, sino que buscamos discernirlo a la luz de la palabra de Dios, que sigue siendo lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque vamos a reflexionar sobre dos noticias muy distintas entre sí, pero profundamente conectadas espiritualmente. La prohibición de introducir Biblias en Nicaragua y la tragedia ocurrida en Bondi. Dos escenarios distintos, dos realidades diferentes, pero una misma pregunta de fondo, que está revelando todo esto sobre el tiempo que vivimos y sobre el corazón del ser humano lejos de Dios. Comenzamos con una noticia que ha generado preocupación en el mundo cristiano. En Nicaragua, se ha reportado la prohibición de introducir Biblias al país, especialmente en contextos misioneros y eclesiásticos. Este tipo de medidas no son nuevas en la historia, pero siempre resultan alarmantes. La Biblia no es solo un libro, para millones de personas es fuente de consuelo, de esperanza, de verdad y de transformación. Prohibir su ingreso no es simplemente una decisión administrativa, es una señal clara de hostilidad hacia la fe cristiana y hacia la libertad espiritual. La Escritura nos recuerda en Amós 8:11, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Este pasaje no habla de escasez física, sino de una privación espiritual deliberada. Cuando los gobiernos o sistemas intentan silenciar la palabra, se repite un patrón que ya vimos en Egipto, en Babilonia, en Roma y a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero también la Biblia nos muestra que la palabra de Dios no puede ser encadenada. Pablo escribió desde la prisión, la palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo 2:9. La persecución o restricción nunca ha logrado apagar el Evangelio, muchas veces lo ha fortalecido. Los primeros cristianos no tenían templos ni libertad religiosa, pero tenían convicción. Hechos 4:20 lo resume con claridad, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando se prohíbe la Biblia, Dios despierta aún más el hambre espiritual en los corazones. Y aquí surge una pregunta para nosotros. ¿Valoramos la palabra que tenemos tan fácilmente accesible? ¿O la damos por sentada mientras otros arriesgan su libertad por leerla? La segunda noticia nos lleva a un escenario completamente distinto, pero igual de doloroso, la tragedia ocurrida en Bondi, donde vidas inocentes fueron arrebatadas de manera violenta. Este tipo de acontecimientos sacuden a la sociedad y dejan preguntas profundas sin respuestas inmediatas. ¿Cómo puede el ser humano llegar a tal nivel de violencia? ¿Qué está pasando en el corazón del hombre moderno? Jesús habló claramente de estos tiempos en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La tragedia de Bondi no es solo un hecho policial o social, es un reflejo de una humanidad desconectada de Dios, herida, confundida y espiritualmente vacía. Cuando el hombre rechaza a Dios, no queda un vacío neutral, queda un espacio que es ocupado por desesperanza, odio, violencia y caos. La Biblia nos enseña que el pecado no solo separa al hombre de Dios, sino también al hombre de su prójimo. Génesis 6 describe una humanidad corrompida, donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El resultado fue juicio, pero también una advertencia eterna. Cada tragedia nos recuerda que el corazón humano necesita redención, no solo leyes, no solo estructuras sociales, sino transformación interior. Y esa transformación solo la ofrece Cristo. Ante noticias como esta, la respuesta cristiana no puede ser el miedo ni la indiferencia. Debe ser la intercesión, la compasión y la proclamación del Evangelio. Romanos 12:21 nos exhorta, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Orar por las víctimas, por las familias, por las autoridades y aún por los corazones endurecidos es parte de nuestro llamado como Iglesia. Al unir ambas noticias, vemos un contraste profundo. En un lugar se intenta silenciar la palabra que da vida,
Y en otro vemos las consecuencias de una sociedad que vive sin esa palabra. Donde se rechaza la verdad, el caos se manifiesta de diferentes formas. Esto no es para generar alarma, sino discernimiento espiritual. La Iglesia está llamada a mantenerse firme, sobria y llena del Espíritu Santo. La Biblia nos llama a velar y orar. No a especular, no a odiar, no a desesperar. Primera de Timoteo 2:1-2 nos recuerda que debemos orar por todos los hombres y por los que están en autoridad, para que podamos vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Orar por Nicaragua, orar por Australia, orar por un mundo herido que necesita desesperadamente a Cristo. Quiero invitarte ahora a un momento de oración. Señor, hoy levantamos nuestras voces delante de ti. Te pedimos por nuestros hermanos en Nicaragua, fortalécelos, guarda sus corazones y permite que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada, aún en medio de la oposición. Te pedimos también por las víctimas de la tragedia de Bondi, consuela a los que lloran, trae paz a los corazones quebrantados y toca las vidas que hoy viven en oscuridad. Despierta a tu Iglesia, Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas y sal en una tierra que te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar y a participar. ¿Qué te enseñan estas noticias sobre el tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo crees que la Iglesia debe responder ante la persecución y la violencia? Déjame tu comentario aquí abajo, compártelo con otros y sigamos orando unos por otros. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes con más noticias cristianas analizadas a la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde.